debe ser buena gente, pero está en el medio equivocado. Bueno, hay que ver, ¿no? Cosas veré de Sancho. Buena gente, dice Macri. Me eximo a mí mismo del comentario. Nos acompaña Claudio Lozano, que fue diputado nacional, que fue director del Banco Nación y que ahora es precandidato a presidente. ¿Cómo estás, Claudio? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Crees que Massa puede llegar a tiempo de bajar la inflación para las elecciones? La verdad que bajar la inflación implicaría desandar el camino planteado por el acuerdo con el fondo. ¿Y? Es un acuerdo inflacionario. Por lo tanto, si se mantiene tal cual está, bajar la inflación no se va a bajar. La propuesta del... El acuerdo con el fondo está planteando una suerte de suicidio político para el Frente de Todos. Está planteando una baja sustancial del nivel de actividad económica y el mantenimiento de la tasa de inflación en los niveles en que está. O sea que hace un año políticamente el gobierno se suicidó para vos. No, yo lo que digo es no solo lo que pasó hace un año, digo, este año, si se aplica y se intenta mantener el esquema que está planteando el acuerdo, esto profundiza la caída de la actividad económica y mantiene la tasa de inflación en torno al 100% anual. Consecuentemente, ya la combinación entre recesión y 100% anual de inflación sería mucho más compleja que la que hemos tenido hasta acá. ¿Qué pensás de la medida de la semana pasada? Para ser claro, sí. Cuando comenzó a funcionar el acuerdo con el fondo, la inflación era del 50%. Hoy es del 100%. Si hay alguna duda sobre el impacto inflacionario del acuerdo con el fondo, está a la vista. Y el único mecanismo antiinflacionario que existe en esta estrategia es el enfriamiento de la actividad económica. La recesión. Claro, que no funciona en la Argentina porque en tanto se mantiene un esquema de régimen de libre cambio en el mercado cambiario y no hay reservas, la brecha cambiaria impide vía impacto en los precios el efecto que produciría la recesión si hubiera control estricto sobre el mercado de cambio. Entonces, por eso es que no termina de producir la desaceleración que debería producir. Hay mucha gente que está jubilada o que está próxima a jubilarse que nos está escuchando. ¿Qué pensás de lo que anunció Massa la semana pasada con los fondos del ANSES? Y que es una barbaridad. Una barbaridad vinculada, por un lado, a la urgencia y, por otro lado, a la imposición. Primero hay descapitalización de los organismos públicos. Él lo niega. Que es más grave en el caso del fondo, de garantía de sustentabilidad. Sí. En segundo lugar, es un subsidio a los inversores para comprar deuda pública en dólares a precio de remate. Y tercero, produce algo que va a contramano de la experiencia del kirchnerismo en la gestión de la deuda. Endeudamiento. Que produce un aumento de la participación del endeudamiento externo en manos de acreedores privados sobre el total de la deuda pública. Repito, él lo niega. Él dice que no, el fondo... esto no lo niega. Esto último no, pero esto lo de es el tema más importante de todos. Él dice que el efecto patrimonial sobre el fondo de garantía va a ser positivo en 2.000 millones de dólares. Hace un dibujo contable. Hagámosla simple. Si yo tengo, vos o yo tenemos un papel que dice que vamos a cobrar $100. Sí. ¿No? Y resulta que en el mercado donde esto se vende hoy, me dan 26, me dan 23. Este papel me está dando intereses hace un año y medio. Y me dice que al vencimiento me van a dar $100. ¿Vos lo cambiás por el que te dan 26? Y no. La verdad que no. ¿Cómo lo haces? Solamente si está surgido, necesitas los 26 mangos. O si te obligan. O si te obligan. Claro. Bueno, acá pasan las dos cosas. ¿Están urgidos? Sí. ¿Por qué? Como la economía está cayendo, se está desacelerando, la recaudación se está cayendo, como la sequía agrava la caída y como tenés menos derechos de exportación, tenés menos recaudación y consecuentemente necesitan financiamiento en pesos. O sea que hay urgencia. Y por otro lado hay imposición, porque en realidad el fondo le dijo... tenés que achicar la brecha y está tratando de hacerlo de cualquier modo. Aparte están ya casi, te diría, desorientados. Hasta hace 2 meses compraron deuda para hacer lo mismo. Ahora venden deuda. Sí. Y aparte, hoy no tenemos reservas, ¿no? Este es el tema. Ahora están vendiendo las reservas de mañana. Porque esto que están haciendo
implica que las reservas de mañana también las están vendiendo ahora. Claudio, decías que el kirchnerismo históricamente fue en sentido contrario en términos de desendeudamiento. ¿Por qué crees que ahora el kirchnerismo no dice nada de esto que hace Massa? Hay que preguntarle a ellos. Y la verdad que me preocupa sobre todo por quienes tienen a su cargo la gestión del ANSES y del Fondo de Garantía. ¿Por qué? Porque en realidad, como funcionario público, uno no puede malvender un activo financiero. Y eso es lo que están haciendo. Y todo este tema de que... ¿Decís que alguien puede terminar en la justicia por esto? No, seguro que va a haber planteos judiciales, seguro. Digo, te lo firmo acá, va a verlo. Y es un problema. Es más, todo lo que están diciendo de que les van a permitir comprar el bono dual, le van a dar 100 cada 60, todo eso son anotaciones contables para darle cobertura legal a una locura en términos de pérdida patrimonial. Claudio, no tengo mucho tiempo más, pero vos sos precandidato presidencial y me interesa preguntarte el cómo, que es algo que voy a tratar de preguntarle a todos los candidatos que vengan acá este año. ¿Cómo harías vos para bajar la inflación? Bueno, 3 cuestiones. La primera, es necesario diferenciar precios internos de internacionales, sobre todo en alimentos y energía. Eso ya hay con retenciones. Eso ya se intenta con retenciones. Sí, pero con las retenciones tienen un porcentual muy reducido en relación al que tenían, con precios internacionales mucho más altos. O sea, subirías de retención. Por lo tanto, las retenciones tendrían que subir o tendrías que aplicar mecanismos de cupo u otro tipo de fondos compensatorios, pero digo, es imprescindible que el precio de aquellos productos que impactan en la canasta familiar tengan un precio interno distinto al internacional, porque Argentina tiene la ventaja de producirlos, simplemente es el tema. Y lo mismo ocurre con el tema de la energía. ¿Qué más? Segunda cuestión, vos tenés que disciplinar el comportamiento de los mercados oligopólicos. Esto implica aplicar toda la batería legal disponible, incluida la ley de abastecimiento. Esto implica pensar intervenciones del Estado, incluso en términos empresariales. Es posible que sea necesaria una empresa pública de alimentos. La discusión de Vicentín fue una cuestión muy importante porque se jugaba, todavía se juega, todavía no está terminada, la posibilidad de una empresa pública vinculada a ser testigo del comercio exterior para aportar a este tema que dije antes, y la posibilidad de una empresa pública de alimentos. Y tercer tema, no hay modo de discutir una inflación del 100% con una terapia gradual. Tiene que haber congelamiento. Tiene que haber congelamiento de precios, tarifas y tipo de cambio. Y tiene que haber recomposición de ingresos. Acá la necesidad de un programa popular antiinflacionario era lo que estaba siendo imprescindible cuando se fue Guzmán. Claro, se tomó el camino de profundizar el acuerdo con el fondo. Resultado, se firmó además de que era legalizar una estafa, se firmó un acuerdo inflacionario que no nos permite resolver el tema que hay que resolver. ¿Pero por qué? No es por casualidad. La inflación es el mecanismo de ajuste y de redistribución regresiva del ingreso en la Argentina, porque en el fondo saben, y las clases dominantes también, que no se puede hacer de otra manera el ajuste en nuestro país. La capacidad de resistencia que tiene el pueblo argentino y sus organizaciones es muy alta. Hay que preguntarle a López Murphy o a la propia Patricia Bullrich cuando quisieron bajar el 13% los saberes jubilatorios o los salarios de los estatales. ¿Cómo terminaron? No duraron. Por lo tanto, digo, me parece que hay que entender que el ajuste inflacionario es el mecanismo elegido por las clases dominantes para sostener sus privilegios en la Argentina, y disciplinar ese comportamiento es absolutamente imprescindible. El problema es que, esas clases dominantes y ese poder de mercado concentrado le dobló la mano a un acuerdo de precios bastante light, como el que planteó Massa con precios justos. Imagínate cómo se pondría en pie de guerra contra un congelamiento como el tuyo. Primero digo, toda cadena de producción, no están solamente los grandes. En una cadena de producción hay laburantes, en una cadena de producción hay pequeñas y medianas empresas, en una cadena de producción hay consumidores, hay cooperativas. Si vos juntás a los que están en esa cadena de producción y que son víctimas de los que abusan de su posición dominante, el Estado tiene que juntar eso para disciplinar. Lo que pasa es que tenemos instituciones vacías de comunidad. El primer elemento central para disciplinarlos es democratizar, llenar de comunidad las instituciones que han perdido la participación en la posibilidad de decidir. No hay modo de hacer esto solamente con un Estado vacío de participación comunitaria. Y además digo, hay legislación que no se aplicó
La ley de abastecimiento existe. En realidad, ¿cuál es la sanción que están teniendo por el hecho de haber incumplido precios justos? Son sanciones que no le hacen ni cosquillas. Entonces, me parece que hay que discutir en serio, porque en realidad me parece que lo que hay que entender es que el sistema institucional en la Argentina, la democracia, y sobre todo es bueno decirlo en el marco del reciente 24 de marzo, está amenazada por dos cuestiones. Por una estrategia de la desigualdad que pusieron en marcha las clases dominantes desde el golpe para acá, y que hoy permanentemente resisten cualquier intento de distribución a través de los precios. Y por otro lado, por la decisión de injerencia permanente de los Estados Unidos sobre la Argentina, expresado en la responsable del Comando Sur o en el embajador norteamericano. Son poderes muy importantes que están hablando de cómo tiene que ser la Argentina y cómo se deben explotar sus recursos naturales. Y les preocupa la relación con China. La discusión de la Argentina es qué capacidad tenemos para pararnos como comunidad en una estrategia inteligente que no nos permite que nos despedacen. Bueno, el problema es que el préstamo del fondo no lo... ¿Cómo? El préstamo del fondo no lo aceptamos a punta de tanque ni de bayoneta, ¿no? Bueno, pero la verdad que el préstamo... Macri. Digamos, el préstamo del fondo... Y después estaban los diputados del Frente de Todos que lo votaron también. Por supuesto, en realidad hay que decir con toda claridad que el acuerdo con el fondo salió con los votos de Juntos por el Cambio. De lo contrario no hubiera salido. Claudio. Pero, está en claro que el préstamo del fondo fue una estafa. Los niveles de irregularidad e ilegalidad son múltiples. Argentina tiene la posibilidad de discutirlo y hacerse cargo solamente de 22.000 millones de dólares a lo máximo que le podía prestar el fondo. El resto es un problema de ellos. Claudio, gracias por venir a Brotes. No, gracias a vos.